Guiñay, folclor, tradición y cultura. Con ustedes, Guiñay, bajo la conducción de la profesora Thais Ludeña. Bienvenidos, estamos nuevamente aquí en Radio Comunitaria Bicentenario en su programa Guiñay 25 años. Los saluda como siempre Thais Ludeña. Les agradece seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto a través de la Radio Comunitaria Bicentenario. Esta oportunidad tenemos la presencia de la maestra Olga Ignacio, una maestra que a través de todo el tiempo que hemos tenido amistad y también a través de la trayectoria de los docentes, ella ha podido aportar mucho a nuestro país como gestora cultural. Así es que le damos la bienvenida, maestra Olga, nuevamente acá a Radio Comunitaria Bicentenario, al programa Guiñay 25 años. ¿Cómo está, estimada amiga maestra Thais Ludeña? Sí, aquí desde Lima estoy, bueno, con el friecito, pero con ese gusto de poder conversar, platicar un rato, cualquier inquietud que se tenga sobre la danza folclórica, la cultura y el arte peruano. Gracias, maestra Olguita. Yo quisiera saber los mejores recuerdos de su niñez, puesto que usted ha crecido en un ambiente de mucha cultura viva, de mucha tradición impregnada en la vivencia misma de su persona. ¿Qué vivencias recuerda usted de niña que hoy han marcado pues esta labor cultural que realiza? Bueno, muchas cosas, ¿no? Vienen a la memoria, sobre todo, hace 4, 5 décadas atrás, que vemos cómo nuestro país, sobre todo, ha cambiado, evolucionado, como en todos lados, y sobre todo, ¿no? Crecer en un entorno muy saludable, muy artístico, diría yo, como es convivir con la maestra Olga Espíritu Javier, la calandra peruana, quien es mi madre, a quienes ustedes tienen de referente. Entonces, ha sido un gusto haber vivido esas experiencias, esas situaciones significativas sobre el desarrollo cultural en el folclore peruano, porque justamente de niña era donde mi madre estaba en pleno apogeo del canto y la danza y la artesanía peruana, y ella lo desarrollaba de una manera muy particular. Entonces sí, fueron tiempos muy, muy bonitos para mí, que creo que la creatividad sobre todo viene desde ahí, la que tengo, ¿no? Justamente hablábamos y en algún momento sobre todo el desempeño cultural que dejó la maestra Olga Espíritu. Y yo recuerdo una de ellas que siempre era la muestra de sus trajes tradicionales en la Casa Osambela, nunca olvido la Casa Osambela, y fuera de ello era insertar, ¿no? La parte de la muestra, de la parte de los trajes típicos y también la parte artística en cuanto al canto. Entonces, dentro de ello, usted, maestra, ¿a cuál se ha inclinado? ¿A la parte del canto? ¿A la parte de digamos, de ese trabajo cultural que ella hacía, de ese aporte, ¿no? Porque quisiéramos saber específicamente dónde nace la maestra, dónde nace usted y cómo es que ustedes llegan de alguna manera, me imagino la maestra Olga Lima, ¿no? Como en esa época, como usted dice, estaban en pleno apogeo, era una época distinta, ¿no? Cuando había otro tipo de artistas, otro tipo de personas que estaban estrechamente más vinculadas a la parte tradicional en otro formato. No era tanto el formato espectacular y de comercio, sino era más el aspecto de amor a lo nuestro, de dar a conocer y representar al lugar donde uno pertenece, ¿no? Eso me gustaría saber, dónde nace la maestra, dónde nace usted y cómo así
la maestra Olga, ¿no? Pues llega aquí a Lima, ¿no? ¿De qué manera? Ya, yo me imagino que es por el canto, pero ¿cuál habrá sido su primera presentación? Si nos podría comentar. Bueno, sí, como te decía, ¿no? Ella nace en un ambiente muy bonito, muy natural, que es el pueblo de Guañe, Yauyos, de donde ella es su lugar nato, con una madre magnífica, la abuelita Marina. Entonces, ella la crió era la hermana mayor, con sus otros hermanitos menores más chiquitos, pero en el pueblo, indudablemente como cualquier pueblito antiguo donde no había pues ninguna forma de conectividad, la naturaleza era lo que a la maestra Olga Espíritu era parte de su vida, era su entorno. Entonces ella salía a los ríos, al campo, es lo que ella me comenta, ¿no? Que cuando salía en el momento de ir, digamos, a sembrar alguna semilla, escuchaba los cantos de los pajaritos, o sea, muy al natural. Es más, creo que ni tenía radio, algo así me comenta que ella lo que hacía era naturalmente cantar. Entonces, con los sonidos de la naturaleza. Su madre también, o sea, mi abuelita también, cantaba, dice, ¿no? Lo que sucede es que fallece muy, muy joven su mamá, la deja huérfana a los 5 años de edad, con sus hermanitos más chiquitos. Ella, indudablemente, Olga Espíritu era la mayor. Entonces, al quedar huérfana, su papá, o sea, mi abuelito, también era policía y andaban en caballo en esa época, ya en Yauyos. Entonces, él la trató de recoger, al final se quedaron ella y sus dos hermanitos pequeños con una tía, la hermana de la abuelita, o sea, tía de mi mamá, quien era una madre soltera no, era una esposa, perdón, una esposa que no te podía tener hijos. Entonces es ahí donde ella, desde los 6 años prácticamente, vive acá en Lima, la traen desde allá muy pequeña y con sus hermanitos pequeños, entonces vive en el distrito de Breña, en la casa de la tía, de la familia de la tía. El papá, justo como era policía, o sea, el abuelito, no pudo tener no pudo criar, ¿no? A ella, a sus hermanitos, e inclusive falleció también joven. Entonces, al quedarse muy huérfana, la Calandria, pues, indudablemente vive con la tía, acá en Breña, en Lima, la traen desde allá. Y es aquí donde ya emprende otra situación, ¿no? De vida que ya no es tanto el natural que ella comentaba, que vivía, que cantaba con los pajaritos, que hacía cositas con piedritas, hacía arte con materiales de la naturaleza y todo ahí. Entonces ya aquí, al estar en esta situación, digamos, con la nueva familia, ella emprende otra forma de estancia ya en la ciudad y ya pues ya ve algún medio tecnológico como una radio antigua, una TV antigua, ¿no? Y que le llamaba mucho la atención las figuras, cómo se proyectaba, lo visual, sobre todo en la televisión antigua en blanco y negro, y sobre todo que podía escuchar otras melodías diferentes por medio de la radio que se sintonizaba en esa época acá en Lima, ¿no? Entonces ella iba creciendo, es lo que me comenta. Un poco tarde creo que entró al colegio, a los 8 años, algo así, 7, 8 años, porque en esa época pues ya había kinder a los 5 o 6 años nada más, no había ni escolaridad preescolar. Entonces me comenta que ya conoce más sobre la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Al ir a una escuelita, claro, ya grandecita, pero empezó a leer, escribir, aprender todo lo que enseña una escuela. Allí es donde ella dice que en cuanto al dibujo, le llamaba mucho la atención. Entonces empezaba a dibujar con lo que tenía en algún material en ese momento en mano, ¿no? Y que dice que sufría mucho cuando no tenía el material, que quería seguir aprendiendo, pero más era su objetivo la creatividad, el arte ya desde esa época. No era tanto el aprender a escribir, es lo que me comenta, sino querer dibujar, buscar colores, lápices de colores, ¿no? Entonces, que se esmeraba. Hacía, es más, dice que ella trabajó desde muy temprano, así lo comenta, de edad. Hacía trabajitos extras,
no sé en dónde, buscando los colores para poder pintar y comprarse su caja de colores. Si bien es cierto, tuvo algunas necesidades de pequeña, ¿no? Pero sí la tía para que la crió, vamos a decir, no la dejó sola, ¿no? Igual a sus hermanitos. Entonces, hasta que se mirara la estancia de los tres hermanitos, porque yo le digo más bien, creo que es una suerte que no haya ido a parar un orfanato, porque en esa época al quedarse huérfanos de padre y madre, mayormente, ¿no? Los encuentran, los ubican y se los llevan, ¿no? Los asistentes sociales, o cómo sería en esa época, la verdad. Bueno, tuvo la suerte de estar con su tía, con la familia que vivió allí en Breña. Y ya cuando fue adolescente, pues ella sabía que tenía que ir a trabajar, entonces era ella empleada del hogar, consiguió por ahí, porque Breña, Lince, todos eran lugares más o menos interesantes, ¿no? Estamos hablando de los años 40, 40, 30 creo, no, 40, perdón, que 40. ella nació en el año 1927, ¿no? Por ahí, bueno, la cuestión es que ella este, se enrola con casas así grandes donde ella iba a limpiar y me comenta que ella cantaba limpiando, aseando la casa. Ay, Entonces algún dueño, una señora así que de alguna casa la captó y le dijo, ay, qué bonita voz tiene. Ella ni sabía la voz que tenía, solamente cantaba al natural. Claro, era jovencita, pues tendría 16, 15, 14 años, la verdad, la edad exacta no me dijo, solo me comentó esa anécdota. Y a raíz de eso es donde ella pues extraña su pueblo natal que es Yauyos, porque no estaba en Yauyos, estaba en claro. Lima. Y empieza a cantar guainitos que escuchaba que la tía, por ser justamente natural también de Yauyos, la tía Felicita se llamaba, porque yo sí la llegué a ver en vida, la tía, la abuelita que también falleció, y en la familia yaullina, pues, ¿no? Entonces, ella pues le enseña guainos por medio de la radio, fue, creo, de Yauyos. Y ahí es donde quiso entrelazar música de su tierra, folclore, cultura y lo que ella naturalmente tenía. A raíz de eso, ella se aprendió los guainitos, seguía cantando y me comenta que ya en su adolescencia, adultez, empezó su composición. Y es más, hay una canción que se llama Yauyos Querido, que exactamente no me comentó qué fecha le la letra porque la música ya estaba, y empezó pues a hacer también su área de composición. Ya la calandra peruana no solamente era cantante y todo eso. Y así en uno de esos recorridos, pues ella termina su secundaria, se va a estudiar a la Escuela Nacional de Bellas Artes, mira, de Lima, estudia en el área de dibujo y pintura, porque en esa época Bellas Artes no había docencia, solamente había la enseñanza de dibujo y pintura y escultura. Termina su carrera y mientras iba todo eso, ella se proyectó regresar a su tierra, ¿no? Digamos. Y en ese trayecto, ella es donde se va, se lanza con su voz, porque ya había mucha gente que la admiraba así naturalmente, que ella cantaba, pues, ¿no? En Claro. reuniones sociales, familiares, la llevan y le dicen que sí, que participe en un concurso, que mira, en esa época, ¿cómo serían los concursos de canto andino, huaynos, o festivales de folclore, ¿no? De hecho sería muy diferente al de ahora. Llega a un evento que le dijeron que estaba en el Coliseo Cerrado o ¿cómo se llama este lugar? En Mauca. Amancaes, había todos los Amancáes, ¿no? domingos culturales, en Rima creo que es. Ah, sí. Antes se reunían los folcloristas en esa época. Y indudablemente estaba ya como referente el gran maestro José María Arguedas, ¿no? Mildred de Sela, el señor Cerrón, que era también un productor musical de música andina, ¿no? Entonces, llega uno de los concursos y ahí es donde ella participa. Y lleva el segundo o tercer puesto, creo, en esa tarde que llevó. Y ella me comenta que sí, que uno de los jurados era José María Arguedas, porque eran varios Qué jurados. lujo. Entonces, al cantar, ahí es donde le preguntan tu seudónimo, porque en esa época, pues los seudónimos, ella también no tenía muy claro esa parte.
O sea, por eso digo, ella muy al natural hace su aprendizaje, ella claro. o su autoaprendizaje, Era algo o innato también. autodidacta, ¿no? Ujú. Sí, autodidacta y de acuerdo a los recursos o las situaciones como se le iban Ah, presentando. Entonces, llega con ese puntaje, le piden un seudónimo y es donde ella se recuerda su niñez y que se cantaba con pajaritos y ¿no? Al medio natural. Y ahí alguien o, o esa parte, exactamente no sé qué, quién le pone Calandria, porque hablaba de los pajaritos y su voz pues era soprano, ¿no? De claro. coloratura. Tenía esa voz, porque no cualquiera tiene esa voz. Sí, Y fue muy resulta que sí, especial. denominaron ya en ese momento Calandria, ¿no? Y bueno, Calandria peruana, por la voz, por el tipo de voz que tenía, por lo que ella siempre ponía que su entorno fue la naturaleza, ¿no? El paisaje, los colores, Ah, el canto de las aves. Entonces, por ahí viene todo, o sea, y es así como ella también lo recordó, bueno, me lo contó a mí de esa manera, no me habló exacto con fechas, no pude hacer esa recopilación por fecha, pero sí tengo entendido ese orden de experiencia donde ella pues sobresale. Y a raíz de eso es pues que ella regresa a su pueblo ya, natal Yaoyo, se enseña un año, pero por allá también ya era profesora cuando sale egresando de la escuela, conoce a mi papá, y ya de que es también de Yauyos, de San Juan de Vizcas, y bueno, la que salió primero fue mi hermana mayor, ¿no? María Elena, la doctora. Y después a los 12 años me tuvo a mí, pero ya mi mamá laboraba en Bellas Artes, enseñaba en Bellas Artes, mi papá también, entonces la acompañaba en todas sus actividades artísticas, culturales. Ella, como siempre, andaba de roce en roce con la propia Imazuma, con Zipastica, con Guaraguara, con todas aquellas, yo diría, mujeres especiales del canto, de la coloratura, de la música andina lírica, pues, ¿no? Porque ujú. es lírico, ¿no? Las voces eran sopranos o mezzosopranos. En ese ambiente es donde yo ya nazco, pero ya cuando ella estaba en pleno apogeo, muy, muy reconocida, ya había canales de televisión que difundían la música andina y ella iba a cantar. Me acuerdo que yo le acompañaba muy chiquitita, miraba a todos así de alto en el canal 4, en el 7, en el 5, donde ella iba de colita yo, escuchaba todo. Entonces, la cuestión rítmica, musical, indudablemente se quedó en mí. Y es más, ella me probó mi voz de pequeñita a los seis, Ay, 7 años, creo. maestra, que la vamos a Y escuchar ya cantar. ella tenía amigos en el conservatorio. Y es que ya la Calandria era una mujer pues muy Claro. reconocida, estaba en pleno apogeo. Y me acuerdo que eso sí yo me acuerdo, era muy pequeña y me lleva al conservatorio y el maestro de música toca el piano, me hace cantar. Indudablemente no tenía su voz. Y yo sentí su tristeza de mi madre, la capté, porque no, pues no podía tener su voz. Ella esperaba que tuviera su voz. Y bueno, la cuestión es que no la tuve y yo, pues, pero igual a mí me gusta la cultura, el arte, la rítmica, el movimiento Claro. del folclore peruano. Entonces, Te he conozco dado muchas. la otra parte esencial también, ¿no? De la maestra, ¿no? Sí, lo que me comenta mi hermana mayor y mi propia mamá me dijo justo antes de fallecer, me dijo que yo tenía la parte que ella quería, quería tener, que era el centrar y ordenar las ideas de cómo desarrollar una producción artística, un proyecto, ¿no? Cómo encaminarla, ¿no? Que hay veces ella, según Claro. decía, por ser artista también muy emotiva, pasional, si era la Calandria, este, no lo tenía y hay veces, por no decir que era desordenada, pero hay muchas veces las características de los artistas van por esa línea, ¿no? Que hay cierto desorden, pero justamente por el desarrollo creativo, ¿no? Entonces, Claro. pero ella decía, ay, tú sí lo ordenas, tú sabes cómo encaminar, ay, que estás haciendo proyectos, ya cuando me vio ya muy mayor a hacer todo ello, entonces, por ahí viene toda la historia y bueno, yo la parte esencial y matriz que tengo es de parte de ella, ¿no? Siempre lo voy a reconocer, de que Mm, nací en ese entorno cultural, artístico, del folclore peruano,
sobre todo por ella, porque no solamente también era ella pues cantante o compositor, interpretaba guayno, tenía esa preciosa voz, sino también por ser egresada de Bellas Artes manejaba la artesanía, los colores, paraba dibujando, o sea, era su mundo, era un mundo muy especial. Y hasta, es más, cuando la vi actuar con actores que hacían películas, peruanas, ¿no? Por supuesto, de donde ella salía de mujer andina, siempre de extra o con algún personaje, y ahí conocí a los maestros, también actores como Reinaldo Arenas, trabajó en varias series, y ella salía, también interpretaba como extra, o sea, muy vinculada al, mira, teatro, danza, música, composición, Completa era ¿no? la A las maestra. artes visuales. Por eso es que ella decía, yo soy 5 artes en un solo corazón. Y la Ah, muy bien. denominaron así. Algunas personas la reconocían. Y es más, yo tengo guardado algunos folletos donde ella hacía sus aniversarios, sus presentaciones ya después de 30, 40 años de trayectoria de ella misma. Y ahí decía 5 artes en un solo corazón, Calandria peruana. O sea, se aumentó esa frase ahí dentro de su trayecto, ¿no? Fue muy interesante. Indudablemente es para hacer un libro. Dios mediante, yo quiero hacer eso, Por favor, ¿no? maestra, estamos realmente a la El tiempo espera. que quisiera tener ahorita, quisiera tener en estos tiempos, ¿no? Bueno, todo eso, porque ese es un proceso. Yo no soy de hacer cosas así, mucho así, ¿no? Sino que sigo estudiando, lo tengo en bosquejo, pero Dios quiera que la vida todavía Ojalá. me deje continuar para poder realizar el sueño de la calandria peruana. Eso Ojalá sería salga la pronto ese experiencia. sueño, maestra, porque realmente es muy interesante, no solamente como experiencia de vida en el aspecto humano, en el aspecto de la perseverancia, en el aspecto de los sueños, en el aspecto de la naturalidad, ¿no? De no ser tal vez el que tú ya buscas como objetivo, ¿no? El que tu talento sea pues muy reconocido, sino que fluye y que la gente lo determina y que de esa manera tú también te posesionas mucho más, ¿no? De eso y sí mencionó algo muy importante que es que los artistas pues somos así, ¿no? La creatividad nos nace, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si el otro? Y ahí comienza uno a soñar, a soñar, a soñar, y de alguna u otra manera hay ideas maravillosas que uno realmente eh, se le vienen y quisiera desarrollar. Lo que falta, y bien lo ha dicho la maestra Olga, es personas como usted, que comiencen a darle piso a esas ideas, que les comiencen a dar esa estructura, porque eso es lo que realmente se necesita, ese complemento de organización, ese complemento de proyección y de en cierta manera, consolidación, ¿no? de las ideas, porque si bien es cierto, pues los artistas somos apasionados, somos muy intensos, somos muy entusiastas y soñadores, pero hasta cierto punto necesitamos ese otro brazo que nos pueda llevar, ¿no? Y considero que en usted está todo el equilibrio, porque no solamente tiene la parte de, también de creatividad, de gestora y todo lo demás, sino también está ese complemento de aporte que usted hace a la comunidad, a la sociedad con su trabajo y su experiencia, ¿no? Realmente me gustaría saber un poco más sobre la maestra Olga, en cuanto a que luego de haber ya estado dentro del mundo artístico y todo ello, me imagino que también le habrán invitado para representaciones internacionales a la maestra. Sí, indudablemente, yo diría es un ascenso, una trayectoria, sobre todo en el aspecto que, por ejemplo, me voy ya en los días, los meses o años finales de la calandria, es que ella llega a recibir el Premio de la Cultura Peruana, que cuando se crea el Ministerio de Cultura en el 2010, pues nadie reconocía anteriormente a los cultores, así a nivel nacional o gubernamental, sobre todo, ¿no? Mi sorpresa fue ello, que el Instituto Nacional de Cultura, que era antes del ministerio, Ya. había personas, gestores, ¿no? que conocían a los cultores y folcloristas peruanos,
o promotores, difusores de la cultura peruana, pero ya estaban muchos maestros falleciendo y creo que hicieron un emprendimiento desde la creación de reconocer a difusores, cultores o folcloristas, como es en el caso de mi madre, y le dan un premio de la cultura peruana el 2010, justo cuando se crea el Ministerio de Cultura. Eso para mí fue la cúspide de ella, porque ella soñaba con ese reconocimiento, ¿no? Muchas veces ella decía, uy, no, que no hay esto, que no hay entendimiento entre los mismos cultores, ¿no? Diferencias, o hasta, digamos, hasta envidia, celos, que siempre hay pues en cada artista, ¿no? Recibía, hay veces la encontraba desanimada, pero igual ella era, como tú dijiste hace un rato, perseverante. O sea, su característica de ella era que era Y, perseverante, ¿no? No se quedaba conforme, ella seguía adelante, entonces era muy, muy fuerte y eso me impresionaba de ella, ¿no? Ese carácter que ella tenía como persona, como mujer, como emprendedora, como artista, diríamos yo. Entonces, el otro fue que a nivel internacional, ya anteriormente se conectaba, así como decía, se conectaba con radios o medios de difusión peruana, también con personalidades y algunas personas, y aparte que él trabajaba en la Escuela de Bellas Artes y la captaron como artesana peruana, inclusive porque difundía la parte didáctica acá. Tenía muchos amigos artesanos y ella crea la Escuela de Capacitación de Artesanía en la Escuela Nacional de Bellas mira, Artes, o sea, como un rubro más que no había, o sea, qué Bellas Artes interesante. era plástica, visual, dibujo, pintura, escultura, ¿no? Pero la parte de artesanía no había, entonces le dejaron que ella cree que sea parte de, trabajó, por eso ella siempre decía, ¿no? 50 años de mi vida a la Escuela de Bellas Artes. Siempre nos repetía eso, porque ya después de 50 años cesó, pues, ¿no? Como docente de arte. Claro, claro. Entonces ahí es donde ella se conoce internacionalmente con gestores, cultores, promotores de otros países, indudablemente. Allí es donde ella pues sale sobre todo a México, así como yo quiero a México, creo que por ahí, desde ahí viene también yo, muy Justo eso pequeñita, ella iba- empezó a salir con su intercambio cultural, no solamente era el canto, la música, sino la artesanía. Iba como promotora del tejido, la textilería peruana, por ende hacía creaciones diferentes con diferentes materiales para hacer un tejido, hizo esos intercambios. A México ha ido muy continuo en eso, a la Escuela Nacional de Bellas Artes de México, ¿no? El LIMBA. Interesante. Ha tenido mucho intercambio con ellos, viajaba en esa época, estoy hablando de los años 70, Atenta, 60 y ¿no? tantos, ¿no? Entonces ahí eso, por eso es que yo tengo en mi memoria que ella viajaba y me quedaba yo con mi hermana mayor, ¿no? Yo mi niñez a mi mamá, indudablemente la gocé, no es que sea muy poco, sino siempre ella tenía sus distancias por los viajes, por el intercambio que hacía, y así viajaba también en giras con el conjunto nacional de esa época, a Argentina o a Claro. Colombia, creo, Chile, sí, viajaba y en todo el Perú también. Entonces, de forma internacional, ese fue su camino, su trayecto. Y la última, más bien, otra cúspide de ella fue que llega a ir en el 2001, ya mayor, muy mayor, de 60, 70 años, a cantarle al Vaticano, al Papa Juan Pablo II. Ay, Es qué más, tenemos la evidencia hermoso. ahí. Y se ve una imagen donde está bendecida con la mano del Papa Juan Pablo. Ella lleva con su túnica, le entrega un retablo así chiquitito. ¿De acuerdo? Eso fue en el 2001, 2002 ya. Y indudablemente es magia, magia diría yo, porque una persona así como ella tuvo esa fortaleza de haber pasado estas experiencias, ¿no? Qué Tan hermosa importantes experiencia para esa. ella, su vida. Bendecida, yo le digo, siempre ha sido bendecida por todos lados ella y bueno, esa experiencia internacional, por eso creo que cuando se nombra su apellido espíritu, dicen, ah, es muy espiritual, tiene que ver con la energía, ¿no? Y Sí, todavía me involucro yo porque también soy espíritu, entonces hay toda una energía de por medio, una vibra muy, muy, muy natural que tenemos. Y entonces creo que por ahí viene todo y ella, pues toda esta trayectoria le ha servido
para que acumule todas esa experiencia y sobre todo que haya sido reconocida, ¿no? Eso Que para eso es mí lo sí es más importante. importante. Eso es muy Sí, importante. Realmente estamos conversando sobre la maestra Olga Espíritu y mediante qué mejor que su hija, la maestra Olga Ignacio, y le recordamos yo con mucho cariño, mucho aprecio, pero como ella menciona, yo aprendiendo muchas cosas de la maestra que no conocía realmente, y esa forma tan natural que ella tenía de llegar a nosotros, porque ella tuvo la oportunidad, nosotros tuvimos la oportunidad, no ella, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el folclore justamente de Yauyos a través de su persona, ¿no? Tenía una pasión y una delicadeza para enseñarnos, involucraba a todos en la cultura viva, en lo que era la transmisión misma, en la parte del canto, en su estructura, ¿no? De la misma danza y de la vestimenta, cómo era el tejido, cómo eran los accesorios, y nosotros tenemos un grato recuerdo. Vamos a seguir conversando con la maestra Olga Ignacio, luego de esta pausa musical que vamos a escuchar, y luego estamos regresando nuevamente para seguir conversando ahora de la maestra Olga Ignacio. Ya volvemos. Yauyos, eres la belleza de tu gran provincia. Yauyos, eres la belleza de tu gran provincia. La riqueza de tus pueblos, la bondad de tus hijos. Todo, todo te embellece, Yauyos, tierra hospitalaria. Yauyos, tierra hospitalaria. Grandes fiestas patronales celebran tus pueblos. Grandes fiestas patronales celebran tus pueblos. Llegando a Tres Cruces se divisan tus paisajes. De San Joaquín, Cochas, Quinches, Guañec, tierra generosa, Guañec, mi tierra querida. Canta, pueblito del Ande, de bellos paisajes. Oh, más Tamara y Pilas, de lindas mujeres. Tauripampa, Ayaviri, Inuca y Guampara. Cantemos tus canciones, viscas, de flores muy bellas, viscas, tierra manzanera. Volveré, volveré, oh querida tierra mía, a recorrer tus caminos llenos de flores, a recorrer tus caminos llenos de flores. Ahora. Volveré, volveré a divisar mi tibia cocha y cantando, cantando tus buenitos yauyos queridos y cantando, cantando tus buenitos yauyos queridos. Bueno, luego de haber escuchado una de las melodiosas voces de la maestra en en esta recopilación, se podría decir, del trabajo que ella ha tenido, de este aporte hacia nuestra cultura y esa representación como mujer, como emprendedora también, ¿no? Porque el estar dentro de la artesanía también es emprender un nuevo campo, y como mencionó la maestra Olga, son 5 aspectos que ella ha podido de muy buena manera sincronizar,
en su vida y dejar una huella. Hablando de dejar una huella, maestra Olguita, usted debe tener algún, me imagino, usted debe tener alguna referencia de nosotros, de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, puesto que la maestra ha estado con maestro Arguedas, y me imagino que eso también la vinculó bastante, enseñarnos en la Escuela Nacional Superior de Folclore. ¿Qué experiencia le ha contado? ¿Cómo la ha visto usted a ella desarrollarse dentro de la escuela? Bueno, creo que esa partecita de cuando ella trabaja como docente de arte, ahora es arte y cultura, ¿no? Antes era de educación artística, ¿no? Es la denominación. Claro. Así como ella egresa de Bellas Artes, enseña tanto en su pueblo, después regresa a Lima a trabajar en escuelas públicas o privadas de Lima, el curso de educación artística. Se une con maestros cultores residentes en Lima como Alejandro Vivanco, Agripina Castro, Manuel Castelares y otros cultores que forman el CETPRO Alejandro Vivanco Guerra. Mi mamá es fundadora, Fundadora. ¿no? Junto a ellos. También conocí ahí, también estudié de jovencita de 14, 13 años ahí. Mi experiencia de la danza tiene que ver en el Huaylas, con la maestra Agripina Castro. Por Yo supuesto. recibí el Huaylas por medio de una maestra indudablemente muy Muy diferente a reconocido. cómo se ha interpretado el Huaylas, ¿no? Desde el año, vamos a decir, 1980, 90, y Por ese aprendizaje supuesto. lo tenía aquí. El maestro Alejandro Vivanco, cuando tocaba su quena, enseñaba Mm, con su quena, organizó su orfeón de quena. También en el Centro Folclórico del Magisterio ujú. hacía escuela, ¿no? También como director, porque al final llegó a ser el director del CETPRO. Y la música, ¿no? Con el maestro Manuel Castelares y los otros maestros que enseñaban ahí las danzas de la costa, de la sierra y la música peruana. Entonces la enseñanza de ella, o sea, iba también en trayectoria, ¿no? Ah, es ahí donde se vincula con la escuela de folcloria, porque ya como era intérprete, cantante, hasta bailarina del Conjunto Nacional junto a la maestra Roselvira Figueroa, pues, por eso te decía hace un rato, ella se hace conocida con todos estos maestros en aquella época, es reconocida. Y cuando la escuela tenía ya el Conjunto Nacional, pues la reconocían que era la única referente de la cultura yaullina que vivía en Lima. Entonces, mi madre, por ser creativa, curiosa, diría yo, indagadora también a su estilo, va a hacer recopilación de las propias danzas de yauyos. Entonces, también ella llega a crear su grupo de danza donde bailaba mi hermana, me acuerdo, que era la mayor, que se llamaba Acuarelas Folclóricas del Perú. Entonces también ahí fueron integrantes algunos maestros muy reconocidos. Por ejemplo, el maestro Daniel Sotomayor era de sus bailarines preferidos, el maestro es campeón de marinera, no tiene años en ese aspecto. Y así otros maestros que han pasado por la agrupación. Ella, bueno, también alquilaba vestuarios, recopila las danzas de yauyos, las más allegadas al pueblo de yauyos. Pero hay una cultura donde a ella le llamó la atención, que es Sí. la cultura jacaru de Tupe. Y por Ujú. ser así, siempre con el carácter natural que se presentaba, ¿no? Y en Tupe en aquella época todavía Claro. había muchas personas hablantes del jacaru, del cauqui, ¿no? Del idioma natural de allá de Tupe. Y se conecta y hace su trabajo de investigación propia, natural. En su cuaderno de campo hace registros, porque sí me acuerdo sus cuadernitos que tenía, todo era a mano, que escribía lo que miraba. Medios visuales tuvo muy poco, tenía pues simplemente una camarita sencilla, Foto. porque hay algunas fotos ahí de evidencia donde ya hace la recopilación, pero indudablemente le llamó la atención la Erranza, que es el Guajaira, se llama ahora, o el Huacataqui. Ella le puso el Bacataqui le puso, y ahora pues está corregido, ya no se denomina el Bacataqui ni el Huacataqui, sino es el
Guajaira, es la denominación natural y actual que tienen los cultores de Claro, Tupe. nosotros lo Entonces conocemos como ella hace, Oaxaca. que ella lo ha enseñado el Huacataqui en la escuela, pues te estoy hablando hace 30, 40 años, pero Sí, en el 80, 30, 30. 40 años, o sea, más, Sí, ya. porque después vi que entraban los chicos en la casa de Girón Junín de Barrios Altos, donde era su punto centro, donde alquilaba vestuario, donde iban todos los artistas, todos los grupos, iban los del Folcuni también, cuando se creó Folcuni. O sea, mi madre conoce las primeras generaciones del Centro Folclore de la Universidad de Ingeniería. Igual en la escuela de folclore Claro, o sea, continuó ella, pues, ¿no? Como y después también a los bueno, de Bellas Artes siempre ha tenido su taller de danza, por estar ahí ella trabajando, ¿no? O sea, imagínate, mira cuántas tal cosa. agrupaciones ella ha vinculado en la danza, y Aullina la promovía, por ende las generaciones que pasaron, y bueno, tú fuiste una de sus estudiantes en aquella época, y las amigas que tenemos en común también de la Escuela de Folclore Pues fueron la sus primera alumnas. promoción tuvimos Y esa dicha. claro, entonces ella pues se permaneció, ¿no? La llamaban siempre para seguir enseñando las danzas de yaoyos, especialmente el bacataqui, como ella le denominaba, de Tupe, los negritos, las pastoras, ¿no? Y así otras danzas, el 3 de mayo, fiesta de cruces, que eran típicos, pues, ¿no? De Guañez sobre todo, la Claro. mayoría. Entonces ya la reconocieron más por el Bacataqui, porque ella llega a traer piezas naturales hechas allá en Tupe, ¿no? Desde la faja, el mismo anaco, el cotón Claro, porque es de la región de muy Tupe. distinto. Y, y bueno, esa fue su parte, digamos, su aporte de ella en cuanto a traerlo desde allá por su medio de investigación que tuvo, la música y sobre todo que ella, pues por ser creativa, hace su propia coreografía de Wakataki. O sea, la coreografía que ustedes saben es la de Olga Espíritu. Ok. Exactamente, no es el natural. O sea, por eso cuando a mí me reconocen, ya ahorita después vamos a hablar más de ello, de eso de jurado calificador, es porque yo tengo esa visión. También en el año 80 fallece mi padre y mi madre me lleva un año a México. Mira, me estoy adelantando el otro Sí, de mi parte. Pero quiero conectar esa parte de cómo en ese año, mira, 1980, mi padre fallece todo el 1981, yo muy jovencita de 16 años, estudio en la escuela de Amalia Hernández. Ingresé en el Ballet Folclórico de en México serio, de porque maestro mi Luisa. padre, al irse, mi madre pues se enviuda y dice de todo el dolor que teníamos mi hermana, mi madre y yo, y ella artista, se fue su pareja de mi madre, entonces nos vamos a México, ella para seguir haciendo sus actividades, intercambios culturales, mi hermana, porque que ella era médico egresada, entonces a cumplir estudios allá y a mí me matricularon en la escuela de Amelia Hernández porque todavía pues era chica, menor de edad y no estudiaba ni en una universidad. Y ahí es donde Amalia Hernández pues es otro mundo, o sea, en esa época. Y yo cuando regreso después en el 82 llegué, o a fines de 81 y regresé a Lima, me chocó esa parte de la proyección del folclore como algo muy así al estilo natural que tiene Perú. Y ya la puesta en escena, la proyección folclórica en escenario, la miraba como parte de algo mucho más elaborado, artístico, en escenario, con luces, sonido, juego de coreografía, juego de colores, ¿no? En los vestuarios también. Entonces, aquí todavía no se sabía nada de ello. Es toda una Aquí todos producción practicaban. allá. Sí, Y entonces cada uno esa en su, parte, ¿no? mi madre me dijo, tienes que ayudarme a hacer proyección, me acuerdo, o a observar cómo, pero yo la observaba a ella y la dejaba que lo trabajara al natural, porque de verdad, indudablemente, había mucha diferencia en la evolución del folclore peruano al folclore mexicano, mucha diferencia. Por eso ellos siempre decían, México lleva 40 años luz en desarrollo del folclore en escenario, todo Sudamérica sobre todo. Sudamérica después copia lo estilizado, lo balletizado, ¿no?
lo escénico. Después, ya estamos hablando del año a finales de los 90, 2000. Entonces, ella al recrear pastoras de yauyos a su estilo, recrear el mismo Huacataque, recrear. Y en esa época todavía la gente, lo que decía el maestro, pues era ley, ¿no? No, no cuestionaban. Ahora sí No podían se estar cuestionando. se mira, ahora se mira de dónde viene la fuente, ¿no? Tiene un trabajo es esencial para pasar el escenario, el hecho folclórico al escenario, se tiene que saber de dónde viene esa esencia, ¿no? En cambio, Claro. antes no. Olga Espíritu recreó el Huacataqui, ustedes hacían lo que Olga Espíritu le enseñó. Es más, con la voz de ella, porque tiene su versión del Huacataqui cantado al inicio, señora pastora, es la voz de ella, pero las voces naturales cuando uno va a Tupe es otro estilo de voz, es cantado en cauqui, ¿no? Ahora ya se escucha últimamente en castellano, de hecho, pero esa fue la forma como ella enseñó las danzas de yauyos, tanto en la Y Escuela de la Folclore, a recordamos. Folcún, a Bellas Artes, ¿no? A CETRO, al Magisterio, y así otras instituciones que la reconocieron en aquel momento como difusora de la cultura yauguina. Y así Sí. quedó. Y la experiencia que ella tiene de ustedes, sobre todo las primeras generaciones de folclore, es muy grata. Ella me recordó una vez que yo estaba, pues ya, bueno, yo me casé muy joven también. A los 21 años yo ya me casé y tuve mi primera nena y yo no podía estudiar. Ella quería que estudiara folclore, pero mi tendencia era la antropología o Ah, más bueno. fue la educación. Me acuerdo que en esa época, pues yo llegué de México y mi idea era la Uy, ya me antropología. imagino Y con como todo. antropología, como era en San Marcos, me acuerdo que me faltó un punto, no pasé. Y así, también yo, con el carácter que tengo, ahí al otro mes era la Universidad San Martín Educación, ahí ingresé al toque. Ahí es donde yo me quedé, porque ya tuve mis hijitos, entonces no podía hacer más cosas y mi madre me insistía y es más, yo tenía en esa época, pues cuánto, 23 años y me decía, postula a la escuela, yo tenía ya dos hijitos, a los 23 tenía dos hijitos, mis dos hijas mayores, Ya, pero mi mamá me insistía, ¿no? Postula a la escuela, quería que siguiera lo que ella pues hacía, ¿no? Y yo, porque sabía, pues más con lo que estudié en Amalia Hernández, claro. No, entonces, eso me imagino pero más no, que. me encuadré en lo de educación, así con mis niños y todo, y ahí es donde yo me quedo. Cuando termino la carrera de educación, al momento ingresé al Estado, vi la realidad de la educación peruana y bueno, pues desde ahí empieza mi trayectoria pedagógica, educativa, hasta la actualidad que la mantengo y creo que encontré una vocación muy bonita, que es la enseñanza-aprendizaje y sobre todo en nuestra realidad peruana. Y Claro. ahí he vinculado lo del folclore, ¿no? No llegué a estudiar en la escuela de folclore como la Calandria quería, pero di prioridad a mis niños y además el aprendizaje a la universidad, ¿no? A nivel superior. Y frustrada en antropología. Pero bueno, No, no no, me quedé tampoco y la gestión cultural fue de moda hace 15 años, 20 años atrás. Ya le eché claro. ojo, como se dice, a los proyectos. En el Mali estudié una especialidad de gestión cultural. Y bueno, ya así sigo y continúo. Claro, Ujú. justamente, mire cuántas vivencias muy importantes, ¿no? Yo me imagino ya cómo habrá llegado al Perú luego de haber estado haber realizado sus estudios con el ballet, ¿no? De Amalia Hernández. Ya me imagino que usted llegaba a Perú y quería hacer una cosa, quería hacer otra, pues porque de verdad nos falta ese soporte de esa producción técnica profesional que tienen ellos, ¿no? Entonces, en algunos casos todavía no es, me imagino que desde esa época no se tenía bien clasificado los grupos que se manejaba a nivel de Lima, a nivel de Perú, ¿no? Yo recuerdo mucho que habían pocas agrupaciones, pero las pocas agrupaciones se conocían muy bien entre ellas y tenían referentes así como su mamá, ¿no? Referentes que ya habían estado formando o ellos los habían fundado, pero eh,
gratos recuerdos con la maestra, realmente siempre era muy entusiasta, nos involucraba mucho dentro del trabajo que deberíamos realizar. Ella no era solamente de hacer algo ella, para que se visualice ella, no, ella quería que nosotros seamos los protagonistas. Una persona realmente que ha tenido un corazón y tiene hasta ahora un corazón en todas las personas que la recordamos, la tenemos a ella presente. Y la maestra Olga, pues con toda esta, esta enseñanza, esta trayectoria y esta experiencia que realmente para nosotros es un lujo tenerla, no solamente como amiga, sino como profesional en diferentes aspectos de capacitaciones, la vemos siempre de jurado, y me da mucho gusto que los docentes o los profesores de arte, cultura, pues pongan a las personas idóneas, ¿no? Dentro de este aspecto, por ejemplo, como son ser jurado en danzas, en las danzas, ¿no? Yo creo que hay que poner personas que han tenido y tienen esa experiencia y esa trayectoria y más que nada tienen ese criterio para poder realizar calificaciones. Fuera de ello, maestra Olguita, usted está trabajando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me gustaría saber cómo va ese trabajo con los jóvenes, porque sabemos que es con jóvenes. Ya en todo caso que se dio en ese momento, ¿no? Sobre todo, digamos, cuando enseño en una escuela pública hasta la actualidad, ¿no? Y en el nivel de educación inicial. Y hasta ahora tengo ya los 31 años de servicio. A la par he ido también, aparte de estudiar segundas especialidades, en este caso, en la gestión cultural, o si no, docencia universitaria, también la segunda especialidad. Y hace poco acabo de egresar con una maestría también de docencia e investigación universitaria. Ahí en el caso del Centro Universitario de Folclore, pues en el 2009, hace 12 años, 13 años va a ser, que me captan después de que trabajé en la Escuela de Bellas Artes también en el área de danza, porque Bellas Artes tenía su área de danza, estuve trabajando ahí como 14 años, ahí ingresé bastante joven, me acuerdo, mi madre ahí me vinculó en ese aspecto, y después a nivel superior, ¿no? Después de ello, en Bellas Artes, pues desde el año 2003, 2004, empecé a hacer proyectos culturales. Aprendí porque llegué a regresar a México después de lo de Amalia, que tuve esa visión, digamos, futurista de la evolución del folclore al escenario en Perú. Regreso a México para saber cómo era la actualidad y regreso en el año 2001, me fui 4 meses, dejando acá a mis pequeñines, me acuerdo, los dejé, pero tenía otra beca, que sí me dieron esa beca en una escuela de danza ya. Me tenía que quedar por la oportunidad brindada. Y ahí es donde veo que la evolución, indudablemente, del folclore, tanto a nivel latinoamericano, es de forma gradual, ¿no? Y ahí es donde ya afino mi idea de que México siempre, con su técnica danzaria, tiene años luz de folclore con otras, comparándola con otras culturas como son las sudamericanas. El caso de Perú, entonces, llego a Perú con esas ideas de proyección sobre el montaje escénico, sobre el arte integrado, que también ya la maestra Emilia On hacía cursos o no, seminarios sobre este tema. También vengo con esas ideas, digamos, y la plasmo en la Escuela de Bellas Artes desde el 2004. Sí, me acuerdo que yo, llegando el 2002, 2003, fui con el proyecto al José María Arguedas porque tenía que ver con la línea de danza. Situación que no sé por qué no se dio en la Escuela de Folclore, como que no lo querían aceptar o porque yo no era egresada del José María Arguedas, no sé qué situación se dio. Con ese proyecto en mano me fui a Bellas Artes, en donde trabajaba todavía, y ahí es donde hice proyectos culturales hasta el 2009, porque ya también cambió una gestión y los dos directores que estuvieron en esa época me apoyaron totalmente y tenían que ver con danza folclórica. Es donde Bellas Artes también
rompe ese mito de que Bellas Artes solamente era visuales, sino que también querían ingresar el mundo del arte integrado. Entonces, al realizar esos cursos a nivel nacional, porque ya iban muchos maestros de educación artística, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, que fue lo último, donde ya vienen los maestros de México a capacitar a los Ah, sí, maestros. Es sí, donde, usted me contó. es donde se pone el boom, digamos, de que el folclore peruano evoluciona. Si bien es cierto, había una idea de que el folclore al escenario con formas diferentes de las otras áreas artísticas se proyectaba, imagínate, ya los profesores lo aterrizaban a nivel de la enseñanza-aprendizaje en sus escuelas. Estoy hablando ya cuando llevaban las capacitaciones. Entonces se dio algo muy interesante que pues ya el Centro de Folclore ya me conocía de San Marcos, ahí está Carlos Sánchez, director actual, y lo conocí. Y como se terminó la estadía en Bellas Artes por la cuestión de cambios de directores, gobiernos Siempre, ¿no? inclusive, las políticas, ¿no? Me dice, trabaja acá y bueno, ya me centro en la cuestión técnica, pedagógica y la didáctica, ¿no? En sí. Y sobre todo a apoyar a los futuros promotores, difusores, cultores en la cuestión teórica sobre gestión cultural y proyectos culturales, ¿no? Eso es Es muy. ahí hasta donde me mantengo, Ujú. Eso es me no, mantengo. es que esa parte, esa faceta es un aporte muy, muy importante para nuestra generación, porque de alguna u otra manera, todos estamos abocados a la parte artística, a la parte del escenario, a la parte de los concursos, y no vemos ese otro trasfondo de estudio, de tal vez, como había mencionado anteriormente, consolidar bien los proyectos, cómo dirigirse, cómo llegar, porque es muy distinto que una persona vaya y exprese lo que siente, yo quiero esto, pero si no hay nada por escrito, entonces realmente hay veces no surgen las grandes oportunidades. Maestra Olguita, nosotros quisiéramos seguir conversando con usted, realmente el tiempo siempre se nos hace corto, pero agradecemos muchísimo, muchísimo habernos brindado este espacio para hablar de nuestra gran y querida maestra Olga. Realmente la maestra Olga Espíritu, ¿no? La maestra Calandria del Perú o Calandria peruana, ¿no? Calandria peruana, no solo nos ha dejado una huella de imagen, de trabajo, sino una enseñanza permanente, ¿no? Para nosotros. Ella, queríamos conocerla más a través de usted, queríamos saber mucho más a través de usted y estaremos muy alertas, muy ahí, esperando ese libro sobre la maestra y que quede para todas las otras generaciones. Considero que eso va a ser muy, muy importante, un aporte muy importante a la cultura, pues usted tiene todo, tiene realmente todo, todo ese legado que le dejó y fuera de ello, a ver si se anima también a hacer otro libro para proyectos, para gestión cultural, porque es algo que realmente nos hace falta, ¿no? Todavía estamos recién entrando en ese campo muchos de la gestión cultural y creo que es básico y fundamental tener presente o por lo menos tener este tipo de asesoramientos o estar con personas que manejan todo este aspecto porque de alguna u otra manera tenemos que tener siempre un paralelo y un orden también en todo esto. Maestra Olguita, quisiéramos tener sus palabras de despedida, ojalá podamos tenerla nuevamente, pero sí me gustaría que nos pueda dar unas palabras a esta hora de charla que hemos tenido. Bueno, agradecerte, Thais, por ende, a esta reunión, vamos a decir, esta conversatoria Sí. sobre una historia, ¿no? Porque al final los maestros que nos preceden, o sea, los mayores son los que nos enseñan, nos han dejado, como tú dijiste hace un momento, nos dejan legado en Ujú. general, no solamente mi madre, quien ha cumplido una función muy importante en su trayecto de vida,
con su aporte cultural que hizo a nuestro país, sobre todo. Entonces, en general, la idea es que las nuevas generaciones tomen en serio y sean responsables de lo que están recibiendo, porque este es un camino, un trecho amplio, no es solamente algo que aprendo fijo, ¿no? O aprendo solo danza y yo soy artista, bailarín o director de un grupo de danza, ¿no? O hago eventos en danza folclórica. Eso tiene que romper ese chip, tienen que ampliar, tienen que involucrar la parte educativa, esmerarse los directores, o sea, Sí, porque ahora la función de un docente no es la función de un área específica, la función, como mm, se dice, es holística o es amplio, es genérico, porque justamente vivimos tiempos de globalización, ¿no? sí, De la pandemia todo está abierto, hay tecnología, hay medios, hay difusión, hay todo, todo, todo. Pero ahora, ¿cómo lo realizo? En ese punto se tienen que eso, centrar. Porque sí, si no ven la parte así amplia, general, ¿no? Y sobre todo el saber trabajar en equipo, saber trabajar en importante. conjunto, no crece, sino hay, siempre va a haber como un estanque ahí, ¿no? Y la idea es saber trabajar en, porque pueden ser muy buenos artistas, ¿no? Intérpretes y todo ello, pero la situación es que hay que visionar más allá de lo que se ve. O sea, esa es la idea, ¿no? Ujú. Y así seguimos Maestra, en el camino. maestra, realmente grandes enseñanzas, grandes aportes. Ya quisiéramos tenerla, aportarla, vamos a hacer todo lo posible porque es muy necesario tener profesionales con esa calidad, no solamente humana, con esa calidad profesional, con esa intensidad, con esa pasión, con esa creatividad y que se pueda volcar esa energía a las demás generaciones. Realmente estamos en ese trabajo y hemos complementado hoy el trabajo de difusión de la vida de la maestra Olga Espíritu y también este legado que le ha dejado a la maestra Olga, que ella ha dado de su parte para complementar con esta carrera profesional que ella ama. Es una carrera profesional con vocación, pero realmente cuando la veo a ella, yo me admiro muchísimo porque yo veo cómo puede manejar a los niños de una manera tan sutil, sin gritos, sin ningún tipo digamos, fuera de lo normal, tal vez que a veces vemos en los colegios, ¿no? Uno, dos, tres, ya están acá, ¿no? Yo la veo a usted en una comunicación tan fluida con sus niños y un aprendizaje. Nunca olvido que en la época de pandemia ahí hasta los mini chefs funcionaban ahí con el aprendizaje y realmente la felicito. Queremos maestros docentes con esa capacidad de crear inclusive su propia metodología de enseñanza, su propia estrategia de poder llegar a todas las nuevas generaciones. Maestra Olga, muchísimas gracias. Nos despedimos en Radio Comunitaria Bicentenario, su programa Wiña y 25 años, agradeciendo inmensamente la presencia de la maestra Olga Ignacio. Se despide de ustedes, Thais Ludeña, será hasta nuestra próxima edición.